cá na sua frente. Você vem mais pra cá. Ya. ¿Qué tienen ustedes, chicos, por fisiología del ciclo menstrual? ¿Qué es el ciclo menstrual? La preparación del útero para el producto. Ya. ¿Alguien más que quiera añadir algo a lo que ha mencionado su compañera? ¿Cuándo empieza, por ejemplo, el ciclo menstrual? ¿Más fuertecito? El ciclo menstrual, cada inicio de la menstruación. Sí. No. Pero en una mujer, ¿cuándo empieza el ciclo menstrual a manifestarse? Primer día de la menstruación. Con la menarca. ¿Hasta cuándo? Menopausia. Hasta la menopausia. ¿Ya? Son cosas que tienen que quedar claras. Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Es una serie de fenómenos anatomofisiológicos que van desde la pubertad con el inicio de la menarca hasta el climaterio y la menopausia. Cosas claras que ustedes tienen que saber. No es lo mismo decir climaterio que decir menopausia, ¿no ven? ¿Qué es el climaterio? ¿Y qué es la menopausia? ¿Alguien sabe? ¿O piensan que es lo mismo? ¿Han escuchado? Sí, han escuchado hablar de la menopausia, ¿no ven? ¿Qué es la menopausia? Fuerte, pues chicos, fuerte, escucho. ¿O qué es el climaterio? ¿La etapa qué? Ya, la menopausia es una fecha. Es una fecha. Entonces, ¿qué fecha es? Es el último periodo menstrual que vamos a tener y lo vamos a calcular en un año. ¿Qué quiere decir? Hoy, por ejemplo, 4 de septiembre, he tenido mi último periodo menstrual. ¿Y cómo sé que es mi último periodo menstrual? Porque en un lapso de un año no he tenido más menstruaciones. ¿Ya? Esa es la menopausia, esa fecha del último periodo menstrual. Y para hablar de menopausia tiene que haber transcurrido un año de no haber tenido la menstruación. ¿Y qué es el climaterio? El climaterio es todo el periodo de transición que la mujer va a vivir antes de que aparezca la menopausia, que puede oscilar entre 5 y 10 años. Entonces tenemos como parámetro, por ejemplo, que las mujeres van a tener su menopausia entre los 45 y los 55 años, con una media de 48 años aproximadamente. Entonces no quiere decir que para que un año no me venga mi periodo, directo se corta, no. Entonces estoy, un mes me viene, 2 meses no me viene, otra vez me viene, otros 3 meses no me viene, y a eso se aumentan ¿qué? Síntomas, ¿no es cierto? Sofocos, calores, dolores de cabeza, dolores óseos, todo eso se produce durante el climaterio. Todo ese periodo de transición a la menopausia se llama climaterio. ¿Ya? Ahora sí estamos más claros, ¿no ven? Este ciclo menstrual se va a producir todos los meses de forma periódica, regular en el organismo de la mujer. Existen diferentes estructuras que van a intervenir, desde estructuras superiores, como son el hipotálamo y la hipófisis, y van a llevar a cabo lo que se busca con el ciclo menstrual, que es la ovulación a nivel de los ovarios. Por lo tanto, hablamos de un eje hipotálamo, hipófisis, ovario. El ciclo menstrual ocurre, o la ovulación como promedio, va a ocurrir cada 28 días.
Según la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, tenemos un parámetro de 21 a 35 días. Entre 21 y 35 días se considera normal, con la media de 28. Entonces hay muchas mujeres, por ejemplo, que acuden a la consulta y nos dicen, este mes 2 veces me ha venido mi periodo menstrual. Ustedes tienen que hacer este cálculo. Si por ejemplo le ha venido el 1 de septiembre y le vuelve a venir el 25 de septiembre, ¿qué le dirían a esa paciente? Que es normal. Obviamente las pacientes se asustan porque cuentan que en un mes hay 2 periodos menstruales, pero si se dan cuenta está dentro de lo que se espera. Por eso ustedes tienen que saber cuál es la media. Más todavía en aquellas pacientes adolescentes que todo el tiempo están susceptibles de quedar embarazadas, ¿no ven? Ellas tienen 1 o 2 días de retraso y ya están haciéndose 1000 pruebas de embarazo, una cosa, otra cosa. Entonces hay que saber orientar, esta es la media. Y para que una mujer conozca realmente cuál es su media, porque cada mujer es particular. A mí me puede venir cada 30 días, a ella cada 25, a ella cada 28. Cada una es diferente. Tienen que tener un registro de por lo menos 6 meses. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, el método del calendario les funcione. Pero si no hay ese registro de por lo menos 6 meses, ustedes no saben cuáles son los días fértiles, cuáles son los días que puede embarazarse y los que no puede embarazarse. ¿Ya? Eso para que puedan orientar ustedes a sus pacientes y para que les sirva también a ustedes. Existen ciclos donde se va a producir la menstruación. ¿Qué quiere decir? Va a haber sangrado, pero no va a haber una maduración del ovocito, o del óvulo, perdón. ¿Quiénes? En la pubertad. ¿Por qué en la pubertad? Estamos recién empezando a arrancar el ciclo menstrual y van a ser ciclos irregulares. Por eso, muchas veces las adolescentes no van a ovular y eso es normal. En la menopausia, de la misma manera, y en las pacientes posparto, hasta que regulen nuevamente su ciclo menstrual. Esto lo hemos visto la clase pasada, ¿no es cierto? Un poco de anatomía de todo lo que son los órganos genitales internos y externos. En la parte externa, ¿qué tenemos aquí? Los labios mayores. Más adentro, labios menores. Todo el espacio que le sigue aquí, ¿qué es? ¿Qué se llama todo esto? La vulva. Donde encontramos varias estructuras, ¿se acuerdan? ¿Qué se llama? ¿No? Vulva. El piso pélvico se llama perineo, pero ¿qué se llama ese espacio donde yo encuentro al clítoris? Vulva, de doctora, la oreja? vulva. No. ¿Qué se llama? Chicos, les voy a tomar examen, voy a pedir una hoja ahorita mismo. ¿Qué se llama este espacio? Donde están las glándulas de Bartolino, las de Skene, el introito de la vagina. ¿Qué se llama? No, todo lo de afuera se llama vulva, ¿no es cierto? En la vulva hemos dicho los labios mayores, los labios menores, y hay un espacio que también está en la vulva, ¿qué se llama? ¿De qué me sirve que me graben tanto si no aprenden las grabaciones? No vamos a repasar. Si les vuelvo a hacer otras 2 preguntas y ustedes no contestan, les voy a prohibir las grabaciones. No me sirve de nada que graben si no saben. ¿Qué se llama ese espacio? Vestíbulo. Vestíbulo. En su boca. Dentro de su boca. El vestíbulo. Ya, chicos. Ya, esos son los órganos genitales externos. Dentro del vestíbulo, ¿quiénes están? Ahora les voy a preguntar todo de anatomía. De arriba abajo, ¿quiénes están? Clítoris. Ya, ¿qué más? Meato urinario. Ya, Y la uretra. ya, ¿qué más? La Skene Las glándulas de Skene, y la Bartolino. las glándulas de Bartolino y
el introito de la vagina, la entrada de la vagina, ¿ya? Más adentro, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué es esto? La cavidad vaginal. Esto, Útero. el útero. Este, trompas. Esto, Ovario. ovario. Delante del útero, ¿quién está? La vejiga. Detrás del útero, Recto. ya. Les estoy mostrando tantas veces que si se equivocan en el examen, una pregunta más les voy a anular. Ya. Ahora entrando, y seguimos en la parte de anatomía, ya vamos a ver un poquito más de cerca. Lo mismo, la cavidad vaginal, estos son los órganos genitales internos. La cavidad vaginal, el útero con sus porciones. ¿Cuáles son las partes del útero? Son tres. ¿Cuáles son? Endometrio. Histológicamente. No histológicamente. Las partes que componen el útero. ¿Cuáles son? Cervix, cuello. Cuello, cuerpo y Fondo. no. Istmo. Cuerpo, la parte más delgada que va a unir el cuerpo con el cuello. Istmo. Y El cervix. cuello uterino. Tenemos a las trompas de falopio que también tienen sus partes, 4 partes. ¿Cuáles son? Ampolla. Donde Ampolla. se pasa. ¿Dónde pasa la fecundación? No, La parte intersticial, ¿no es Ay, cierto? La es un porción chivo, uterina ampolla, que se va a unir al útero. El cuerpo que va a tener 2 partes. ¿Cuáles son? El istmo y la ampolla. ¿Dónde se produce la fecundación? ampolla. En la ampolla, porque tiene paredes más delgadas, pero es una región más ancha. En cambio, el istmo es la porción más delgadita de la trompa. Y la porción que se va a unir con los ovarios, ¿cuál es? El infundíbulo, que está caracterizado por las Fimbrias. No se pueden olvidar, ¿verdad? No, sí. Con respecto a la parte de histología, lo que me decías hace un momento, hemos visto que el útero está formado por ¿cuántas capas? 3. 3 capas. ¿Cuáles eran? Endometrio, miometrio. Una serosa externa, ¿no es cierto? Hemos dicho que es la más delgadita. Una parte más gruesa, que es la más gruesa del útero, que es la capa muscular o miometrio. Y la capa interna o endometrio. Este endometrio es muy importante para el ciclo menstrual, por eso es que pareciera ser la capa más gruesa, pero está aquí nada más para poderlo describir. La capa endometrial va a dividirse en 2 capas. Una capa basal, que está en la parte más profunda, y una capa funcional. Esta capa funcional a su vez se va a dividir en 2 estratos. Un estrato esponjoso y un estrato compacto. Esta capa funcional es la que se desprende mes tras mes para que se pueda producir la menstruación. Y la capa basal es la que permanece fija en el endometrio y que nos va a servir de molde para que esta otra capa funcional se pueda regenerar todos los meses con el ciclo menstrual. El endometrio obviamente está muy vascularizado, por eso es que existe la menstruación. Va a estar irrigado por las arterias helicoidales, que son ramas de las arterias alciformes. Esta capa endometrial también va a estar formada o va a estar rica en glándulas uterinas, que van a producir ¿qué? Progesterona. La progesterona, ¿qué va a hacer? Va a estimular a su vez a estas mismas glándulas para que produzcan sustancias nutritivas para alimentar al embarazo en una primera instancia. ¿Me han entendido esta parte? Entonces, ¿cuáles habían sido las capas del útero? Endometrio, miometrio, Ya. ¿Cómo es el miometrio? ¿Quién me va a decir ahorita todo lo que he hablado? 2 capas en el endometrio. Sí, una profunda y una más superficial. La basal y la más funcional. la basal más profesional, más
más, la basal más profunda, la funcional es la que descama y la proliferativa sería la basal. Ya, muy bien. ¿Han entendido de la misma manera todos? Esta capa basal me va a servir mes tras mes para regenerar a esta Todo otra capa funcional. funcional. Eso no se van a olvidar y eso es pregunta del examen. ¿Ya? Entonces ven aquí, por ejemplo, la capa funcional del endometrio se ha descamado y se está produciendo la menstruación. Sin embargo, la capa basal permanece intacta. Esta capa basal, esto lo van a ir relacionando con todo, por ejemplo, con los anticonceptivos. Cuando nosotros pinchamos a una mujer Depo-Provera, esa inyectable trimestral va a venir a trabajar aquí, a la capa endometrial. ¿Y qué hace el inyectable trimestral? Hace que esta capa basal, que no debería sufrir modificaciones, se vuelva delgadita. Entonces, muchas veces, gran parte de las veces, las mujeres que utilizan el inyectable trimestral no pueden volverse a embarazar nunca más en la vida. Por eso es que el inyectable trimestral debería salir del mercado. Para mí es uno de los peores métodos anticonceptivos que existen. ¿Por qué? Peor si le dan a una mujer que nunca ha tenido hijos. Porque viene a trabajar aquí. Obviamente no se va a producir una capa funcional y va a adelgazar tanto a la capa basal que este tejido ya no va a recuperar. Entonces una mujer se le han quitado todas las posibilidades de poderse embarazar. Ahora ustedes me dirán, ¿pero con cuántas dosis? A veces hasta una dosis es suficiente para producir eso. Ahora ustedes, por ejemplo, van a preguntarles a las mujeres que utilizan la Depo-Provera, por lazos, por ejemplo, de 6 meses, 8 meses, 1 año, no les viene su periodo menstrual, aunque ya no se estén pinchando. Y es por eso, porque esta capa no puede recuperar y muchas veces es irreversible. En algunas sí revierte, pero en otras no revierte. ¿Ya? Perdón. Mas ela acabou de dizer, e aí acabou, né? Pode me ver, a profissional, que é o que é o que dá, como fala, que regenera a basal, então daí não tem menstruação. Se não tem menstruação, como é que vai ser o período fértil? Como é que vai ter todo aquele ciclo? Eu acho que é bom. E daí a proliferativa é a história. Eu acho que já chegar lá, não tem como modificar o processo. Não, só que as bombas ele tira o óvulo para ir chegar no outro. Por isso, consegue só que não tem onde ele ficar. Se pegando no ar, tem que chegar aqui, pegar, né? Ya, perdón chicos, díganme. Si ese método anticonceptivo trabaja ahí en las capas, puede haber un óvulo fecundado entonces, pero no debería nacer, podría fecundarse un óvulo. Podría. Pero no por el uso, o sea, durante el uso de la Depo-Provera no. Después, obviamente, después que la mujer retome su ciclo menstrual, sí. Pero no va a haber un lugar donde se vaya a ir a implantar. Sí. ¿Me han entendido, verdad? Sí. Entrando un poquito al ovario, esto también hemos visto la clase pasada. Hemos dividido al ovario en dos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Haciendo un corte transversal. Hemos visto que está formado por un tejido, por un epitelio cúbico simple.
que antiguamente se denominaba epitelio germinal. ¿Por qué? Porque antes se creía que de estas células dependía que la mujer puede embarazarse, por eso y hasta ahora muchos de los libros lo denominan epitelio germinal, al epitelio que va a recubrir el ovario. Va a estar formado entonces, esta parte más interna ya se denomina una túnica bifínea y va a tener dos partes el ovario. Uno, que es la corteza ovárica, que va a estar formado por los diferentes folículos en sus diferentes estados de maduración. Y la médula, que está formado por tejido conectivo fibroelástico, que también va a tener vasos sanguíneos. Eso ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Estos son los folículos que están madurando para que pueda producirse la ovulación. Van a liberar un óvulo ahí. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Han escuchado hablar de la ovogénesis? ¿Qué es la ovogénesis, chicos? La formas. Es la maduración de las células sexuales femeninas. Hemos visto esto también en la clase pasada, que las mujeres ya nacen con un número determinado, ¿no es cierto? Entonces, desde las etapas fetales van a alcanzar primero como una célula germinativa primordial. Esta célula germinativa primordial, si se fijan, tiene 46 cromosomas. Va a sufrir mitosis y va a dar lugar a la ovogonia. Esta ovogonia va a permanecer en la profase, primero se va a convertir esta en un ovocito primario. El ovocito primario va a permanecer en profase 1 durante toda la infancia. ¿Por qué? Porque va a haber un factor inhibidor de la meiosis. Y cuando la mujer empiece a menstruar, se va a producir que la hormona folículo estimulante. Por lo tanto, esa hormona folículo estimulante va a dar lugar al ovocito secundario. El ovocito secundario sí ya va a entrar en meiosis 2 y este ovocito secundario, si ven, ya no tiene 46 cromosomas. Ya venimos aquí con el primer cuerpo polar que va a tener 23 cromosomas. Si la mujer, si este ovocito primario es fecundado por un espermatozoide, va a dar lugar ¿a quién? Al cigoto. ¿Qué era el cigoto? Es la unión de ¿quién? De espermatozoide. Es la unión de la célula sexual femenina y con masculina. La masculina, ¿no es cierto? Se unen la femenina con la masculina y van a dar de nuevo lugar a esto, con 46 cromosomas. Esto parece medio complicado, no quiero que se compliquen ahí, pero aquí sí quiero que me presten mucha atención. Esto es la foliculogénesis. ¿Qué quiere decir? Es el proceso de maduración del folículo en el ovario. ¿Ya? Entonces, ¿cómo empezamos a madurar los folículos para que pueda producirse la ovulación? Primero va a estar presente el folículo primordial, que solo va a tener dos capas. Uno que va a ser el ovocito primario, que es esta célula que está aquí al centro, recubierto por estas células rosaditas, que son las células de la granulosa. A eso lo vamos a denominar folículo primordial. A medida que se vaya dando la maduración, este folículo primordial se va a rodear de más células de la granulosa. ¿Ven aquí? Ya hay más células rosaditas. Y además se va a rodear de unas células externas de la periferia que las vamos a denominar células de la teca, que son las verdes. Estas células de la teca vamos a tener de dos tipos. Uno, que son las células de la teca interna, que van a contener algo muy importante, que son los receptores de la hormona luteinizante. Y las que están más afuera son las células de la teca externa, que nada más nos sirven como un armazón porque es un tejido fibroso, ¿ya? A esto
ya lo vamos a denominar folículo primario. Continúa la maduración y este folículo primario que ven aquí se va a llenar de líquido folicular que va a estar liberado por células de la granulosa. Entonces ustedes ven aquí se han formado espacios, ¿no es cierto?, de líquido. Por lo tanto, a esto vamos a denominar folículo secundario o antral, porque están formando antros. A medida que el ciclo sigue avanzando, este líquido se va a producir en mayores cantidades. Entonces se va a formar un solo espacio y va a permitir a que va a dar lugar a esto, a la corona radiada, que es estas células de la granulosa que van a contener a quién, al ovocito. Entonces esto está separado prácticamente de esto por este espacio antral y a esto lo vamos a conocer como folículo terciario, que también va a depender de la hormona folículo estimulante. Más o menos a la mitad del ciclo menstrual empieza a actuar ¿quién? La hormona luteinizante. Entonces existe un pico de la hormona luteinizante y se va a producir la ruptura de este folículo y va a permitir la salida nada más del óvulo, que se va a dirigir ¿a dónde? ¿A dónde se va este óvulo? A la trompa, a la ampolla, para poder encontrarse ¿con quién? Con el espermatozoide. Este resto del folículo que queda se va a convertir en cuerpo amarillo. Si por ejemplo este hubiera sido fecundado por el espermatozoide, se produce un embarazo. Entonces este cuerpo amarillo va a seguir trabajando durante el embarazo. Pero si no hubiera embarazo, este cuerpo amarillo se atrofia y se convierte en el cuerpo blanco o albicans y desaparece. ¿Difícil? A ver, ¿cuál más entendí? La del cuerpo amarillo, eso lo vas a entender ahorita mejor en el otro gráfico. Ahora ustedes me van a preguntar cómo se hace la selección de los folículos, porque han visto que varios folículos están madurando al mismo tiempo en los ovarios. Y la clase pasada les dije que alrededor de 11 folículos maduran por ovario, ¿no ven? Incluso les dije que muchas veces los ecografistas con 10 o con 11 folículos les ponen de diagnóstico síndrome de ovario poliquístico, ¿no es cierto? Les he dicho que eso es falso. Entonces, alrededor de 11 de estos maduran por ovario, pero solo uno puede ser fecundado, solo uno va a ser dirigido hacia la ovulación. ¿Y cómo se hace esa selección? Si ven aquí arriba, esto es el eje hipotálamo-hipófisis. Aquí arriba se van a producir las hormonas folículo estimulante y luteinizante. Entonces, si ven aquí, al inicio del ciclo no hay un soporte hormonal, que quiere decir la cantidad de hormona que se libera es mínima, bajita, no hay un sustento. Por lo tanto, esto es el ovario, ¿ya? Esto que quede bien clarito. Este es el ovario y este ovario va a estimular la producción de estos otros, que son los estrógenos y la inhibina. Si ven aquí, no hay un sustento. Entonces, en esta etapa primera se debe estar produciendo la menstruación. Pasa la menstruación y estas hormonas, primero la folículo estimulante empieza a aumentar. A medida que la folícula estimulante vaya aumentando, se van aumentando los niveles de estrógeno. A mayor estrógeno, mayor células de la granulosa. Entonces, las células de la granulosa son directamente proporcionales a la cantidad de estrógeno que libere la mujer.
¿Y cómo se hace la selección? El folículo que contenga mayor células de la granulosa o que logre madurar mayor células de la granulosa es el dominante, es el que gana. ¿Ya? Ustedes ven aquí, tenemos un folículo con un medio, podemos decir, término medio no son pocas, pero es el término medio, allá sí son escasas las células de la granulosa, pero ¿quién gana? Este, ¿no es cierto? Entonces, ese es el que va a sufrir o va a producir la ovulación, va a ser el folículo dominante, y los otros dos van a sufrir atresia y desaparecen. Por eso es que mes tras mes vamos perdiendo varios folículos. ¿Se dan cuenta? Les he dicho que alrededor de 400 folículos vamos a madurar durante la vida reproductiva, pero no quiere decir que los 400 van a producir un embarazo, ¿no es cierto? La gran parte, el resto de los folículos que va a sufrir, atresia. Entonces aquí vamos a explicar un poquito más tu pregunta. Si tenemos un embarazo, ¿cómo se produciría el ciclo menstrual? Van a disculpar, chicos, estoy un poco enferma. Aquí tenemos, ¿quién? La hipófisis. En la hipófisis hemos dicho que se va a producir ¿qué? Eso de memoria, no pueden olvidarse, ¿ya? Luteinizante y folículo estimulante. Las dos van a trabajar en diferentes etapas en el ciclo menstrual. La hormona folículo estimulante va a trabajar en la primera mitad del ciclo menstrual y la luteinizante desde la mitad para el otro lado, ¿ya? Entonces, eso clarito. Ahora vemos, a la mitad del ciclo menstrual, en la hipófisis se va a liberar la hormona luteinizante, que va a producir ¿qué? La ovulación. Esta hormona luteinizante va a hacer que este folículo se rompa y libere al óvulo. El óvulo va a venir ¿dónde? A la trompa en busca del espermatozoide. Este folículo que va a quedar se va a convertir en el cuerpo amarillo. Este resto del folículo que queda se convierte en el cuerpo amarillo. El cuerpo amarillo, su función es que liberar progesterona. ¿Ya? Ahora, el espermatozoide ha entrado, ha venido a la trompa y ha fecundado al óvulo. Entonces, el óvulo ya se va a volver en un cigoto. Va a viajar en forma de mórula por la trompita y se va a venir a implantar al endometrio en forma de blastocisto. Y se va a producir un embarazo. Este rojo que ustedes ven aquí es el sincitio trofoblasto, lo que en otras palabras en el embarazo va a ser la placenta. Este sincitio trofoblasto va a liberar ¿a quién? ¿Quién es la HCG? La gonadotropina coriónica humana, que es la hormona del embarazo. Esta gonadotropina coriónica humana va a seguir estimulando al cuerpo amarillo para que el cuerpo amarillo siga produciendo más cantidades de progesterona y por lo tanto este embarazo se empiece a nutrir, porque la progesterona va a venir a trabajar en las glándulas para que produzcan sustancias nutritivas y el embarazo pueda continuar. ¿Me han entendido? Sí. A ver, ¿quién me va a explicar? Ay, se me está acabando. Difícil no está. Yo lo que entiendo puedo decir. Claro, eso es lo que quiero que me digan, lo que han entendido. Para que se rompa el óvulo, se debe a la hormona luteinizante. Se libera la hormona luteinizante más o menos a la mitad del ciclo, ¿no ven? Y eso hace que se libere el óvulo. Que se rompa el folículo y se libere al óvulo. Que se libere ¿ya? la trompa. Y luego el óvulo va a seguir a través de las trompas, se
se va a implantar en la ampolla, y si va a haber fecundación, se va a formar el huevo cigoto, y ahí se va a formar lo que es la mórula, y luego se va a implantar en el útero o en forma de blastocisto. Entonces se va a implantar en el sincitio trofoblástico, y ese sincitio trofoblástico va a ser lo que es la placenta, y ese va a liberar lo que es la progesterona. No, va a liberar gonadotropina coriónica humana, y es que va a estimular el cuerpo amarillo. la formación del cuerpo lúteo, ese cuerpo amarillo o lúteo sigue liberando progesterona para nutrir al bebé. Bien, ¿no ven? No está difícil, ¿han entendido? Sí, doctor. Ya. Y si no ocurre el embarazo, ¿qué pasa? Entonces, el ciclo es el mismo, lo mismo va a ocurrir. A la mitad del ciclo se va a liberar ¿qué? La hormona luteinizante, que va a producir ¿qué? La ovulación y la luteinización. Este cuerpo lúteo igual va a liberar progesterona en la mitad del ciclo, eso es lo que les he dicho. Y esta progesterona igual va a venir a nutrirme aquí el endometrio, porque está preparándose ¿para qué? Para recibir un embarazo, ¿no es cierto? Ahora, por algún motivo el espermatozoide no ha llegado, puede ser que la paciente utilizaba un método anticonceptivo, tenía un problema de infecciones, etcétera, etcétera, pero no ha llegado, simplemente no ha tenido relaciones sexuales. Entonces, se le absorbe, no se produce la hormona del embarazo, que es la gonadotropina coriónica humana. Por lo tanto, este cuerpo lúteo no sigue funcionando, se convierte en el cuerpo blanco o albicans, ya no se produce progesterona. Como no hay progesterona, no hay quien mantenga al endometrio y se produce un sangrado o la descamación. ¿Entendemos, no ven? sí. Así se produce el ciclo menstrual. Este eje es el que hemos estado hablando durante todo esto hasta ahora. Hemos hablado de un eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Entonces, en el hipotálamo, ¿quién se va a producir? La hormona liberadora de gonadotrofinas. ¿Cuál es su característica? Se va a liberar en el núcleo A4, es un decapéptido con una semivida de más o menos 10 minutos nada más, y lo más característico es que tiene una secreción pulsátil. Eso no se van a olvidar, por favor, ahorita les voy a explicar en qué consiste. Bajamos ya a nivel de la hipófisis, ¿quiénes se liberan? ¿Quiénes se producen? La folículo estimulante y la Luteinizante. Se van a liberar a nivel de la adenohipófisis. La hormona folículo estimulante va a ir a trabajar en las células de la granulosa, que las hemos visto, ¿no es cierto?, en el ovario, las rosaditas. Y la célula luteinizante va a ir a trabajar en las células de la teca, en las células verdes que han visto hace un momento. Y estas hormonas, a su vez, van a ir a trabajar a nivel del útero para producir ¿qué? Estrógenos y progesterona. Estos estrógenos y progesterona pueden producir una retroalimentación negativa. Cuando alcancen su pico máximo superior, suben una señal a nivel de la hipófisis o del hipotálamo y dicen ya basta, no produzcan más, y nuevamente se empieza el ciclo. ¿Ya? Ahora, ¿en qué consiste lo que les decía hace un momento? Que la hormona liberadora de gonadotrofinas tiene un ciclo pulsátil. Por decir, estos son ciclos normales que más o menos se va a liberar un pulso cada 2 a 3 minutos de la hormona liberadora de gonadotrofinas. Ese pulso, esa pulsatilidad es muy importante a nivel de la
¿Por qué? Porque la pulsatilidad hace que las células de la hipófisis expresen este receptor para que pueda esperar a esta hormona. Si por decir, por algún motivo se pierde la pulsatilidad y tenemos pulsos muy rápidos o pulsos muy lentos, este receptor no se presenta y por lo tanto no hay dónde o por dónde ingrese la hormona liberadora de gonadotrofinas y por lo tanto no hay ciclo menstrual. ¿Entienden? ¿No es cierto? Hay muchos problemas hormonales a nivel de las mujeres que no están nada más relacionados con los ovarios. Muchas de las patologías tienen su origen aquí arriba, tumores, accidentes, por ejemplo, que las mujeres sufren, o incluso hemorragias, producen necrosis a nivel de la hipófisis o necrosis a nivel del hipotálamo que condicionan esto, alteraciones. Y miren, si nada más se altera esta pulsatilidad, ya no hay ciclo menstrual. Por eso es importante que sepan todo esto, ¿ya? Entonces, cuando hay mujeres que no tienen periodo menstrual, o por ejemplo, mujeres que nunca les ha venido su menstruación, que vamos a denominar amenorrea primaria, nunca les ha venido, esas mujeres muy probablemente tienen un daño aquí, no en los ovarios, ni en el útero. El daño principal está aquí. ¿Ya? Ahorita dudo un poco. Esa gonadotropina no se forma cuando la mujer se embaraza ya o... Sí, no, esta no es la gonadotropina. Esta es la hormona liberadora de gonadotropinas. Es otra muy diferente. Esta la vamos a liberar nosotras mes tras mes. Es parte de nuestro ciclo. Y la del embarazo sí es la gonadotropina coriónica humana. Diferente. Parecidas, ¿no? Así está. Entonces el hipotálamo es lo que ya hemos dicho hace un momento. ¿Cuáles son sus límites? Está limitado hacia adelante por el quiasma óptico, lateralmente por los lóbulos temporales y por detrás por los cuerpos mamilares. Vamos a tener tres grupos a nivel del hipotálamo, anterior, medial y posterior. Donde se libera la hormona liberadora de gonadotrofinas es en el grupo medial a nivel del núcleo arcuado. Eso no se van a olvidar. La hipófisis es llamada también la glándula pituitaria, es una glándula pequeñita, ¿no es cierto?, que mide más o menos 1 a 1.5 centímetros de diámetro. Va a contener también dos lóbulos, uno anterior y uno posterior, donde se va a liberar, hemos dicho, la hormona folículo estimulante y luteinizante es en el lóbulo anterior o adenopófisis. Esto también ya lo hemos mencionado. La hormona folículo estimulante va a ir a trabajar ¿dónde? En las células de la granulosa. Eso no se olviden, por favor. Y la hormona luteinizante a nivel de las células de la teca interna. ¿Cuáles son entonces las funciones de la hormona folículo estimulante? Ustedes lo ven, sus funciones están netamente relacionadas con su nombre, ¿no es cierto? Van a ir a trabajar ¿dónde? A nivel del folículo. Van a producir el reclutamiento folicular, la selección del folículo dominante, que es lo que hablábamos hace un ratito, cómo se va a seleccionar, ¿no es cierto?, el folículo que va a producir la ovulación. Va a estimular la producción de estrógenos por las células de la granulosa, estimula la formación de receptores de la hormona folículo estimulante y luteinizante, y también va a producir o va a estimular la producción de inhibina, que es la que sube hasta arriba y dice ya no produzcan más. También trabaja ese nivel. Y la hormona luteinizante trabaja ya directamente cuando se ha producido la ovulación. Entonces produce la maduración final del ovocito
determina la lisis, hemos dicho, la ruptura del folículo para que se vaya a producir la ovulación, formación y mantenimiento del cuerpo lúteo, porque produce ¿qué? La luteinización, ¿no es cierto? Ahorita lo hemos hablado. Estimula la producción de andrógenos por las células de la teca. Ahora vamos a entrar en ese tema. Aquí tenemos a las células de la teca y de la granulosa aquí arriba, ¿no es cierto? Es lo que ya hemos ido viendo todo este rato. Las células de la teca son estas verdes, ¿no es cierto? Y las células de la granulosa son las rosaditas. Primero vamos a entrar con las células de la teca. Este rojo que ven aquí es un vaso sanguíneo. Entonces, más o menos hemos dicho a la mitad del ciclo, ¿quién va a ser liberada? Es la hormona luteinizante. La hormona luteinizante tiene receptores en las células de la teca interna. No se olviden, estoy repitiendo tantas veces que eso es pregunta de desarrollo de su examen, ¿ya? Entonces, prohibido olvidarse. Estas células de la teca interna tienen receptores para la hormona luteinizante. Por lo tanto, la hormona luteinizante va a ingresar a la célula de la teca. Por una serie de procedimientos de AMP cíclico va a dar lugar a que aparezcan receptores de LDL. Estos receptores de LDL, ¿qué van a hacer? Van a permitir el ingreso de colesterol dentro de las células de la teca. Este colesterol dentro de las células de la teca, por una serie de procesos, se va a convertir en andrógenos. ¿Cuáles son los andrógenos? La androstenediona y la testosterona. ¿Ya? Clarito. Entonces, en las células de la teca, ¿quiénes se producen? Los andrógenos. ¿Qué son los andrógenos? Hormonas. Son las hormonas masculinas, que las mujeres también las vamos a producir, ¿ya? Entonces, en las células de la teca se producen estas hormonas masculinas. Estas hormonas masculinas van a salir y van a ir ¿a dónde? A las células de la granulosa. En las células de la granulosa, por un proceso que se llama aromatización, porque va a trabajar una enzima que se llama aromatasa, se van a convertir estos andrógenos en estrógenos. Tenemos tres tipos de estrógenos. El que predomina en la época reproductiva, ¿quién es? El estradiol. Y la estrona está presente en la menopausia. Entonces, quiero que entiendan esto. En las células de la teca interna se producen andrógenos que van a venir a las células de la granulosa y por la aromatasa, por un proceso de aromatización, se van a convertir en estrógenos. ¿Y qué son los estrógenos? Son las hormonas sexuales femeninas, que las tenemos en tres variedades. Aquí tenemos dos ejemplos, la estrona y el estradiol. ¿Cuál es el que predomina en el periodo reproductivo? ¿Y en la menopausia? La estrona. ¿Y en el embarazo? No, ese no es estrógeno. ¿Cuál hormona predomina en el embarazo? ¿La coriónica? No, no les he mencionado. Es uno que empieza con E también. Estriol. ¿Ya? Entonces tenemos tres tipos de estrógenos. Ahora, por ejemplo, hay muchas patologías, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico. ¿Dónde tiene su mayor afectación? Aquí. Porque las mujeres con síndrome de ovario poliquístico no pueden transformar estos andrógenos en estrógeno. Y por eso las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, ¿qué es la característica? Empiezan a producir características sexuales masculinas.
como que aumento del vello facial, aparición de acné, aumento de peso, una serie de cambios. Por ejemplo, esas personas, esas chicas, no pueden adelgazar, hacen dietas, hacen una serie de cosas y les cuesta mucho poder adelgazar, porque no se está trabajando acá. En el síndrome de ovario poliquístico, esta transformación a lo mucho que llega es a la estroma. Y por eso estas mujeres con síndrome de ovario poliquístico no tienen menstruación. Están 2 o 3 meses sin periodo menstrual. Y ese es su motivo de consulta, porque muchas veces piensan que están embarazadas, porque no les viene ya la menstruación. ¿Por qué? Porque la estroma trabaja en la menopausia y en la menopausia no hay periodo menstrual. Entonces el daño y la afectación es aquí, y aquí se tiene que trabajar. Ahorita, ¿usted cree que ese colesterol tendría algo que ver? Porque ahora como supuestamente, ahora pues no sé, es colesterol malo, colesterol de tendría algo que ver, digamos, en la patología del ovario poliquístico. Todo tiene que ver. El síndrome de ovario poliquístico se caracteriza por un aumento o por un incremento en la glucosa y un incremento en la resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina, ¿con qué está relacionada? Con la grasa, ¿no es cierto? En las mujeres, principalmente con la grasita que puedan tener en el abdomen. Esa es la grasa mala. Entonces, es muy difícil poder trabajar con las mujeres, pero por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico no deberíamos tratar con medicación. Estamos bien acostumbrados de decir anticonceptivos, hipoglicemiantes y a la casa. Pero ese no debería ser el tratamiento, porque obviamente durante la medicación, la paciente perfecta, ¿no es cierto? Disminuye sus síntomas, vuelve la menstruación, todo. Le quitas otra vez. Entonces, ¿dónde está la falla? En el estilo de vida. Tiene que suprimir los azúcares, tiene que empezar a cambiar la grasa por proteína. Por eso es que parte de la receta para estas mujeres que sufren el síndrome de ovario poliquístico es darle las proteínas que toman en el gimnasio, ¿no ven? Todos van aquí, o la mayoría va al gimnasio y toman sus batidos de proteína. Ese es el tratamiento para el síndrome de ovario poliquístico. Tomar las proteínas y hacer ejercicios de peso. No que me vayan a correr la manzana, no que me hagan caminatas, no. Sirve eso, pero no sirve aquí. Esta grasa se tiene que sustituir por músculo. Ahí está el tratamiento. Y la persona no tiene así grasa y es delgadita, sí Tiene, pero si tú le haces una prueba de resistencia a la insulina, eso está alto y está elevado. Entonces ahí es donde tienes que trabajar. Y de esas pacientes tengo hartas. ¿Por qué? Porque las adolescentes son delgaditas, no son obesas. Y tú le haces pero la prueba y ahí está la falla. Y tú le dices, ¿qué comes? Claro, son adolescentes, su metabolismo es rápido. Entonces lo que comen también lo metabolizan igualito rápido y no engordan. Pero la falla está ahí. Azúcares, están las gaseosas, las masitas. Ese es el principal problema. Ahí hay que trabajar. Por eso, como les digo, no es tanto la medicación, sino los cambios en el estilo de vida. Bueno, ya nos estamos pasando al TP. Pero ahí están las fallas. Y eso es lo que ya hemos repetido 3 veces, creo. Las células de la teca van a ser sensibles a la hormona luteinizante para que puedan producir andrógenos. Y las células de la granulosa son sensibles a la FSH. ¿Para qué? Para que conviertan los andrógenos en estrógenos. Esto va como igual, bueno, no es tanto parte del tema, pero es para su conocimiento. Lo que ven aquí es un vaso sanguíneo y estos que dicen E son los estrógenos que están navegando por el vaso sanguíneo. La mayor parte del estrógeno está en forma o está unido a proteínas fijadoras o transportadoras de estrógeno, pero una porción pequeña queda como estrógeno libre.
Y este estrógeno libre tiene receptores a nivel de muchas de las células. Por ejemplo, las células de la mama y las células del endometrio, incluidas las del ovario. Entonces, este estrógeno libre ingresa y se une a su receptor estrogénico. Y no solamente ingresa a la célula, sino que llega al núcleo de la célula. Entra al núcleo de la célula y en el núcleo de la célula, ¿qué se produce? Mitosis, ¿no es cierto? Siempre está produciéndose mitosis. Como va a haber estos cambios, este estrógeno, de esta misma manera, como se produce la mitosis, puede producir que ese tejido empiece a proliferar, no, pero el tejido bueno. Por eso es que la mala utilización del estrógeno puede producir en la mama, por ejemplo, cáncer de mama, en el endometrio, cáncer de endometrio. ¿Y a qué me refiero una mala utilización? Por ejemplo, aquellas mujeres que utilizan por más de 5 años el inyectable trimestral, aquellas mujeres que utilizan descontroladamente la píldora del día después. Entonces, muchas de las mujeres piensan que la pastilla del día después es un método anticonceptivo, ¿no ve? Y cada mes se toman un hijo. Yo de esas tengo hartas pacientes. Entonces, cada mes se toman una pastilla. ¿Y ustedes han agarrado cuánto de dosis tiene la píldora del día después? 150 miligramos de levonorgestrel. ¿Y han visto cuánto de dosis tiene el inyectable trimestral? 150 de levonorgestrel. Entonces, es como que esa mujer se toma cada mes un inyectable trimestral. Y yo les estoy diciendo que el inyectable trimestral es lo más malo que existe en la vida, pero muchas se lo toman cada mes. ¿Lo ven? Entonces, esas personas están expuestas a esto cuando hay un mal uso de estrógeno. Ahora, no solo a los estrógenos exógenos, porque yo les estoy poniendo ejemplos de cosas de afuera, ¿no es cierto?, de los métodos anticonceptivos. Muchas veces las mujeres mismas producimos excesos de estrógenos en ciertas patologías y eso ya está más que comprobado. Entonces hay que saber eso igual regular. ¿De qué están encargados los estrógenos? Ya lo decíamos la clase pasada. ¿De qué? De las características sexuales secundarias femeninas. Todos los cambios que va a sufrir anatómicos, fisiológicos, conductuales, psicológicos de la mujer, de eso se encargan los estrógenos. Ahora vamos a ver un poquito más detalladamente. A nivel de la mama, ¿qué van a producir? El desarrollo del estrógeno, de los conductos, y van a aumentar el depósito de grasa en la mama. A nivel del hueso, van a inhibir la actividad osteoclástica, inhibiendo a este ligamento de Rank, inhiben la resorción ósea y cuando se produce la menopausia, disminuyen los niveles de estrógeno, ¿no es cierto? Por lo tanto, van a producir osteoporosis en la menopausia. A nivel del útero, que es lo que hemos ido hablando hasta ahorita, proliferación endometrial y glandular. A nivel de la trompa, igual van a proliferar a las células ciliadas para que se puedan transportar el ovocito y el espermatozoide. A nivel del riñón, no tiene mucha relevancia, excepto si la mujer está embarazada o está utilizando algún anticonceptivo que produce retención de agua y sodio. Por eso es que las mujeres embarazadas se hinchan, ¿no ven? Se hinchan los pisitos, a veces las manos, la cara, es por eso, por el aumento de los estrógenos. Lo mismo que las mujeres que utilizan anticonceptivos, por ejemplo el implante que va en el bracito, muchas de las mujeres dicen, es que yo me siento hinchada, y efectivamente va a producir retención de líquidos en los estrógenos. A nivel de la vagina, lo mismo, van a cambiar el epitelio vaginal, lo mismo que aquí, ¿no es cierto? Van a aumentar el depósito de la grasa en el monte de Venus y el aumento de tamaño a nivel de los labios mayores y menores. Dentro de otros cambios que pueden producir, existe mayor producción de óxido nítrico, incrementan la secreción de colesterol en la bilis. Por eso es que las mujeres tienen mayor predisposición a desarrollar ¿qué? Cálculos biliares.
Entonces ustedes cuando roten por cirugía, van a ver que de los 10 pacientes, 6 o 7 son mujeres. Y por eso es que el embarazo también va a predisponer a que desarrollen cálculos. Entonces las mujeres embarazadas son más propensas a desarrollar estos problemas biliares. ¿Por qué? Porque hay mayor estrógeno, ¿ya? No se pueden olvidar. Entonces todo esto está relacionado con los estrógenos. Por su parte, la progesterona, hemos dicho que va a producirse después o durante la ovulación y va a participar en la segunda fase del ciclo menstrual. Tiene una acción termogénica importante, va a incrementar la temperatura de la mujer más o menos en 0.5 grados durante la fase lútea y durante la ovulación. Eso es lo que antiguamente hacían las mujeres para saber qué día podían tener relaciones para poder embarazarse, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Y también va a tener una acción protectora durante el embarazo, porque ¿qué va a hacer la progesterona? Hemos dicho, va a nutrir, va a producir nutrientes en las primeras etapas del embarazo. Entonces la progesterona a nivel de la mama va a causar proliferación de los globulillos mamarios. A nivel del sistema inmunológico va a causar una ligera inmunosupresión en el embarazo. ¿Por qué? Porque saben que el embarazo, la mitad es de la mamá y la otra mitad es de un ajeno, no es de la mamá. Entonces, si el cuerpo de la mujer reaccionara, no podría tolerar ningún embarazo. Y esta es parte de la función de la progesterona, causa inmunosupresión para que la mujer pueda tolerar el embarazo y no se produzcan abortos espontáneos. A nivel del útero va a incrementar la capacidad secretora del endometrio, eso lo hemos visto, va a producir sustancias nutritivas y algo importante, va a reducir las contracciones uterinas. Por eso actualmente parte del tratamiento tanto de las amenazas de aborto como de las amenazas de parto pretérmino se utiliza progesterona micronizada, se les da a las mamás a tomar o a ponerse por la vagina, ya está incluido dentro del tratamiento. Y esto es lo que ahora es tarea de ustedes, no sé si estamos con tiempo. Ya, como estamos sobre la hora, las 5 personas que ahorita me levanten la mano van a venir para la próxima clase con esa chance de poder estudiar la semana y van a salir aquí a explicar. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, ya, han tardado los más. Haremos la listita, por favor, chicos. Se me levantó a mão. Eu vou me passar vergonha na próxima classe.